Antes de nada, decirles que cualquier duda que tengan, lo pueden escribir en el chat y estaremos en plan atentos, ya que lo intentaremos contestar sobre la marcha. Decirles que yo soy Emilio y Sí, yo soy está Javi. Javi aquí conmigo. Casi todos nos conocen, yo creo. Quien no nos conozca, llevamos emprendiendo bastantes años en Internet. Montamos una media de 5 proyectos online más o menos cada 3 meses y además somos cofundadores ahora de Startup University. Hacemos esto porque nos escribe un montón de personas para que los ayudemos a desarrollar su idea y intentamos ayudar y responder a todos los emails, pero al final llega un momento que es imposible. Entonces hacemos este webinar intentando eso, ayudar en plan pues a 20, 30 personas de golpe y creemos que al final es la mejor manera. Vamos a ver puntos muy básicos y importantes. Nos centraremos sobre todo al principio en ver algunas consideraciones generales que se repiten muchísimo cuando alguien tiene una idea. Normalmente todos solemos cometer los mismos errores habitualmente. Entonces nos vamos a centrar mucho en antes de nada, tener una base pues eso, de consideraciones generales y luego lo que vamos a hacer es, vamos a ver por qué fallan la mayoría de startups. Veremos en plan casos famosos, casos muy conocidos y casos menos conocidos. Ejemplos propios, por supuesto, tenemos en plan éxitos y fracasos. Y luego veremos también cómo se desarrolló desde el principio varias ideas. Una que yo monté hace un par de años que está yendo muy bien en Canarias y les contaré exactamente cómo lo hice. Veremos también cómo lo hizo Dropbox, que es una empresa de tecnología y para esos que tienen ideas en tecnología y no saben cómo desarrollarlas, pues que vean un poco cuál ha sido la secuencia, ¿no? Cómo lo desarrollaron. Y vamos a ver también el ejemplo de Chick-fil de Nono, que por cierto grabamos un podcast con él hace muy poco y saldrá dentro de no mucho, los avisaremos. Y veremos cómo lo hizo él, porque no es un ejemplo de emprendedor que ha pasado y ha cometido todos los errores posibles, ¿no? Entonces, después de cometer un millón de errores, lanza Chick-fil y Chick-fil sí que lo lanza en plan de la manera más adecuada, por decirlo de alguna forma. Ahora veremos cómo. Entonces, todas esas personas que tengan una idea, yo creo que pues tendrán como una especie de, por lo menos, de punto de partida. Sí, yo lo único os pido que, por favor, quienes no hayan silenciado el micro, si oye algún ruido abajo a la izquierda, pone para silenciar el micro, así que, por favor, quien no lo haya hecho, para así podemos escuchar todos bien. Sí, porque si no se van a colar ruidos en plan en la presentación. Es lo único, Sí. el tema del ruido. Vale, pues vamos a empezar. Antes de nada, consideraciones generales, ¿vale? Esta es la primera. Decir que tu idea, tengas la idea que tengas, ¿vale? Una idea siempre es el inicio de un camino, ¿vale? ¿Y por qué decimos esto? Porque tu idea al final es una hipótesis que tendrás que validar. Lo decimos porque las startups que se han convertido en empresas y en empresas grandes de verdad, de éxito, hay una estadística por ahí que dice que el 66% cambiaron sus planes iniciales. Hay ejemplos de estos desde eDreams en España hasta Flickr, PayPal, un montón, bueno, muchísimos, la mayoría de hecho. Es decir, que la idea con la que empiezas no es la idea con la que terminas, ¿vale? Tenerlo eso muy claro. Entonces, lo importante en la fase inicial, que luego veremos más de esto, pero lo importante es estar muy atentos y escuchar y ver dónde está el petróleo. Es decir, tú inicias un camino, que es tu idea, pero escuchando y siendo consciente de lo que hay a tu alrededor y pidiendo feedback, que luego veremos más, como digo, pues la diferencia al final, el que lo peta y está logrando y el del que no, es que, pues eso, que ha escuchado muy bien lo que hay alrededor y ve dónde está el petróleo y va por eso, ¿vale? Luego veremos ejemplos concretos. ¿Tengo que añadir, Javi, aquí? No, al final simplemente yo creo que hay que tener en cuenta que creamos productos para las personas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta quién es nuestro target y enfocarnos en construir el producto que de verdad están demandando y no el que tenemos nosotros en la cabeza, ¿no? Al final Exacto. Yo creo que eso es lo más importante. Exacto. Vale. Otro punto, otra consideración importante, nos gusta porque al final se trata de resolver un problema, ¿no? La idea debería resolver un problema, sea el que sea. Y ponemos de ejemplo esto de, Wozniak fundó con Steve Jobs Apple porque al final quería un ordenador, ¿no? Y luego está el ejemplo de Hotmail, que estos dos señores no se podían comunicar y en el trabajo entonces fundaron Hotmail para poder hablar entre ellos, ¿no? Y luego está el ejemplo de Larry y Sergey, los fundadores de Google, que básicamente no les gustaba cómo se buscaba en Internet y entonces pues a partir de ahí ven el tema de los artículos científicos, cómo se buscan buenos artículos científicos, lo modelan, copian parte y entonces sacan Google. Para resolver un problema. Y esto lo decimos porque hay un ejemplo que nos gusta mucho, que es el ejemplo de Pompey. Pompey son unos chicos de Madrid y les está yendo muy, muy, muy bien. Entonces, ¿por qué ponemos aquí Pompey? Porque el Pompey resuelve un problema propio y el problema que resuelve es que no encontraban zapatillas a su gusto. Es decir, los diseños de zapatillas que había no les gustaban.
querían algo, pues algo como un poco, o con más estilo o menos clásico, buscaban un punto que no existía o que no encontraban. Entonces crearon unas zapatillas para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que al solucionar tu propio problema, tú sabes realmente dónde estás, qué te gusta, pues eso, diseñas para ti y al final atacas a la gente como tú. Y entonces es muchísimo más fácil resolver problemas cuando tú eres el target, cuando tú eres la persona afectada, que cuando es para otros, porque realmente no lo acabas de entender igual. Entonces, ¿cuál es un poco aquí la lección? Si tú eres tu propio target, que es lo ideal, la mayoría de las veces, pues exactamente tú sabes dónde están, sabes a quién atacar y sabes lo que quieres. Muy bien. Si no eres tu target, que pasa también mucho, quieres solucionarle el problema a otros, lo ideal es que tengas a alguien muy cercano, ¿vale? Sea amigo, no amigo, conocido, que tengas pero que muy identificado. Entonces, que sepas realmente lo que le gusta, qué no le gusta, dónde está, a quién sigue, a quién no sigue, porque esto nos va a venir muy bien pues, a la hora de desarrollar la idea. ¿Tienes algo tú que añadir, Javi? Sí, no, simplemente recalcar el ejemplo de Pompey. A mí me gusta porque al final hay más gente siempre como nosotros, ¿no? Entonces, si yo resuelvo un problema mío, lo voy a resolver con tal cariño y con tal precisión que a esa gente que es como yo también le va a servir, ¿no? Entonces, al final se reflejó, estos son datos reales que dieron ellos, hicieron una tirada inicial de 349 pares y las vendieron en un fin de semana, ¿no? Entonces, yo creo que eso refleja muy bien el hacer un producto para un mercado justo exactamente y hacerlo de manera correcta. Exacto. Otro punto importante que lo vemos y se repite un montón es el tema del emprendedor Gollum. El emprendedor Gollum es la típica persona que tiene una idea y no la quiere contar porque le da miedo que se la copien. Esto es súper habitual y nos ha pasado a todos. Cuando empezamos a emprender es lo típico, ¿no? Sientes algo muy especial cuando tienes una idea y te da como un montón de cosas a contarla, ¿no? Porque es como, jope, si me la copian. A ver, aquí hay una cosa y hay un ejemplo que nos gusta porque aclara bastante este tema. Ponemos el ejemplo de Ferran Adrià, ¿no? Vamos a suponer que Ferran Adrià no fuera conocido, es decir, la marca Ferran Adrià no existe. Y Ferran Adrià abre un restaurante en Madrid nuevo, sin ser conocido, ¿vale? Y le da las recetas a un restaurante que va a ser su competencia y que va a estar pegado a su restaurante, en plan puerta con puerta. Ferran Adrià coge, le da todas sus recetas a ese restaurante y entonces ese restaurante copia todas las recetas de Ferran Adrià. Estamos yéndonos al extremo. ¿Debería Ferran Adrià tener miedo porque hay un restaurante al lado con sus recetas? Es decir, se ha copiado y están haciendo supuestamente lo mismo. Pues es evidente que no, porque Ferran Adrià seguirá evolucionando, seguirá investigando, seguirá creciendo, cambiará los platos, le dará una vuelta, irá muchísimo más allá y los que lo están copiando irán por detrás siempre. Entonces, ponemos este ejemplo por varios motivos. Uno, tener muy en cuenta que el que tiene la idea normalmente tiene una visión que no tiene la persona que lo copia, normalmente. ¿Vale? No siempre es así. Y dos, normalmente te van a copiar cuando tu idea, cuando hayas validado tu modelo de negocio, es decir, cuando estés ganando dinero y empieces a ser conocido. No te van a copiar en una fase inicial cuando realmente no se sabe si vas a ganar o no dinero. ¿Vale? Eso es muy importante. Y entonces, cuando te copien, lo normal es que tú ya vayas por delante. No pasa eso, no pasa siempre y hay mercados, evidentemente, donde pues, lo pasarás peor. Le ha pasado a Facebook, hay mercados donde su competidor es más fuerte que Facebook, pero en la mayoría del mundo no. ¿Vale? Y además ya en ese nivel, bueno, bendito problema, ¿no? Vamos a poner un vídeo pues de varios inversores españoles muy conocidos y para ver más que nada para ver lo que opinan, ¿vale? Son personas que reciben al día muchísimas ideas y simplemente es porque ven un poco su opinión. O que más gente pueda participar para hacer la realidad. Por lo tanto, el emprendedor Gollum es el que se obsesiona con su idea, se la queda para él y nunca llega a desarrollarla porque no ha sido capaz de contarla y conseguir que se una gente a su proyecto, que le ayuden los inversores o que más gente pueda participar para hacer la realidad. No te quiere contar nada, antes de empezar ya te hace firmar un NDA y se cree que tiene, bueno, que ha descubierto ¿no? la piedra filosofal, cuando en realidad una idea sin el emprendedor, sin el equipo, sin el proyecto no vale nada, ¿no? Las ideas no sirven absolutamente nada. Las ideas en Internet hay de sobra, hay 16 cada día y es más, si tienes una idea buena te la van a copiar en aproximadamente minutos. Vale, bueno, pues estamos de vuelta, ha quedado bastante claro, ¿no?
básicamente eso. Para todos los que tengan una idea en la cuenta, ahora voy a decir la otra parte que no les he dicho. ¿Por qué es tan importante contar la idea? Por el tema del feedback, ¿vale? Por lo que dijimos antes de buscar petróleo en la fase inicial, de encontrar el petróleo, ¿no? Pues eso, de no quedarnos realmente sin saber lo que quiere la gente, y la única manera de saberlo es hablando y contándolo. Puede que alguien cercano te dé de repente una idea que mejora muchísimo la tuya, o alguien de repente cambia el concepto y lo mejora un montón. Entonces va a ser todavía mucho más valioso tu idea. El feedback es más importante que no contarlo. Vale. Otro punto que vemos, y este se repite bastante, es la gente se obsesiona con el tamaño de mercado de hoy, ¿no? Y aquí hay varios ejemplos. Hay un ejemplo que es el mítico, ¿no? De alguien que quiere vender un producto online, tiene una idea de producto y entonces directamente, bueno, se pone a lanza su e-commerce, y cuando lo lanza se da cuenta, bueno, que la cosa no va tan bien como esperaba. En este caso la tendencia, es decir, es súper fácil entrar en Google Trends. Ahora sí no lo escribimos en el chat, si alguien no lo conoce, es muy mítico. Google Trends te da la tendencia en búsqueda. Entonces, si estás haciendo un producto X, simplemente entrando en Google Trends y buscando esa keyword, esa palabra clave, te vas a dar cuenta de la tendencia, ¿no? Entonces, si estás haciendo un producto que es estacional, que es un ejemplo también muy típico, que solo se vende en Navidad o solo se vende en verano, o la tendencia es a la baja, es decir, está decayendo, no tiene ningún sentido meterte ahí, ¿no? Pasa mucho, con lo cual Google Trends sí, en tema e-commerce y tal es obvio y pasa. Y luego hay otro que es igual más importante, que lo ponemos como que es Airbnb. ¿Y qué pasa con Airbnb? Cuando habla con inversores, pues prácticamente nadie quería invertir, ¿no? Porque no había mercado en ese momento. Porque empieza, no se conoce el concepto, nadie entiende de qué va eso de alquilar una habitación o alquilar tu casa, y no hay mercado, con lo cual los datos del mercado en ese momento pues no tenían ningún sentido. Sin embargo, luego, como vemos ahora, Airbnb compite, empieza a quitarle un montón de cuota de mercado, incluso a hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Y en su momento nadie confiaba simplemente por el tema del mercado, ¿no? Sí, además yo creo que, por ejemplo, si nuestro producto, o con el caso Airbnb, por ejemplo, es tan novedoso que en Google Trends, por ejemplo, no vemos que haya tendencia, pues porque, por ejemplo, en un mercado como España hay productos que ahora mismo no se aprecia nada. Podríamos ver otros mercados, como puede ser, evidentemente, el mercado rey, que es Estados Unidos, y ver ahí qué está sucediendo. Al final, lo que sucede en países, sobre todo europeos, y España también no es una excepción, es que al final lo que sucede en Estados Unidos son réplicas. Entonces, una buena idea es ver qué está pasando allí, ¿vale? Porque siempre estamos como a 3, 5 años de ese mercado. Entonces, yo creo que eso nos puede ayudar y nos puede dar una buena visión. Uh-huh. Vale, este dibujo, estos dos dibujos los ponemos porque básicamente por cómo ha cambiado la forma de desarrollar productos. Con la metodología Lean Startup, que hay varios libros, Lean Startup, Running Lean, hay varios, ¿no? Se cambia la metodología. Entonces, esto viene muy bien a la hora de desarrollar un producto por muchos motivos. Entonces, el primero, vamos a ver este ejemplo, y el ejemplo es que queremos solucionar un problema, y el problema es el transporte, ¿vale? Entonces, habitualmente, antes, sobre todo es reciente esto, pero bueno, hace varios años los productos se lanzaban, se pegaban varios años investigando y haciendo pruebas y montando todo el concepto, en este caso un coche, se pegaban mucho tiempo desarrollando ese coche y luego salía al mercado y el mercado decidía si quería ese coche o no quería ese coche. Y a lo mejor habían dedicado 5 años, 3 años, 6 años, depende del tiempo, ¿no? Un montón de tiempo y dinero haciendo un producto que luego salía al mercado y no pasaba nada. Entonces, qué pena, ¿no? Pues haber gastado 5 años de tu vida haciendo algo que nadie quiere. Entonces, esta metodología, este es el método que tiene la X, el primero, que tiene las caritas en plan malas hasta el final que sale el coche, que es que fabrican todo, ¿no? Fabrican ruedas, fabrican chasis, fabrican tal, y sacan el coche y funciona o no funciona. El método Lean o la metodología Lean lo que hace es lo siguiente: como quieres solucionar el problema del transporte, no vas a sacar el coche directamente. Ellos lo que hacen al principio es lanzar un monopatín, un skate, ¿no? Y al sacarlo se dan cuenta que hay gente que lo quiere, hay una serie seguramente de personas que les gusta o no les gusta, pero escuchando el mercado se dan cuenta que lo que quieren es poder conducirlo, ¿no? Y entonces cogen y le ponen un manillar para poder pues tener algo de dirección. Y cuando le ponen un manillar se dan cuenta que la gente lo que le pide es que quieren ir más rápido y de manera más cómoda, y entonces desarrollan la bici. Y cuando hacen la bicicleta se dan cuenta que quieren ir todavía más rápido y más cómodo y tal, y entonces llega la moto. Y cuando hacen la moto la gente les pide, escuchan, ¿no? Que hay una necesidad y que al final el mercado lo que quiere es eso, poder meter a ir con más gente y que no haya ruido y que sea más seguro, etcétera, etcétera. Y sale el coche. Y al final se llega a lo mismo, ¿vale? Pero desde el minuto 1 sabes lo que quiere el mercado.
Con lo cual, nos ahorramos muchas veces sacar productos que nadie quiere. Sí, y sobre todo que del minuto 1 ya solucionas el problema, ¿vale? O sea, yo me quedaría con esa frase de productos imperfectos porque las primeras personas que tienen ese problema van a aceptar un producto aunque no solucione el coche, no solucione el problema como un coche, ¿no? Es decir, un monopatín no es lo mismo, pero sí que te va a ganar algo de tiempo, vas a llegar a los sitios más rápido, ¿no? Y un patineto más y la bici más. Entonces, lo que yo creo que es bastante clave quedarnos con eso. Entonces, priorizamos la rapidez, es decir, sacar los productos con rapidez, ir evolucionando, ir optimizando el producto, ¿no? Hasta que se convierte en este caso en el coche, en vez de intentar pulirlo hasta conseguir el mejor coche, que igual una vez que lo sacas al mercado, nadie quiere ese producto y hemos perdido un montón de tiempo y dinero, ¿no? Exactamente, eso es. Hay un tema importante y es que, yéndonos ya directamente a aplicaciones o webs, hay aplicaciones que no aceptan ser imperfectas. Es decir, el tema de MVP y el tema Lean Startup, no hay que aplicarlo siempre. Es decir, hay que aplicarlo, pero con sentido común, ¿vale? No es que no haya que aplicarlo, hay que aplicarlo con sentido común, ¿vale? Hay aplicaciones en donde si tú haces un producto imperfecto y realmente no soluciona el problema, no sirve de nada. Hoy en día el mercado está muy mal acostumbrado, muy bien acostumbrado, mejor dicho, y hay que tener mucho sentido común a la hora de ver esto. Hay un tema, para los que lo hayan escuchado, hay un caso muy conocido, ¿no? Que dicen que pues eso, que no hay que escuchar al mercado, y siempre se pone de ejemplo a Ford, ¿no? Y dicen que Ford decía que si le hubiera preguntado a sus clientes, nadie le hubiera dicho que quería un coche, porque todo el mundo lo que le decía era que querían caballos más rápidos, ¿no? Entonces hay por ahí mucha gente que dice que no hay que escuchar al mercado, sino que tú tienes que ser el que le diga al mercado o realmente viendo lo que quiere el mercado, sacar tu conclusión y tal. Entonces, esto es verdad, es decir, muchas veces la gente no te dice lo que quiere, entonces tú tienes que deducir lo que quieren, y hay una forma muy buena de saber lo que quiere decir. Si Ford le hubiera preguntado, qué es lo que dicen a sus clientes de aquel momento que iban en caballo, ¿qué quieres? Pues le diría caballos más rápidos, eso vale, es evidente. Pero si Ford le hubiera preguntado, ¿qué no quieres? La pregunta ¿qué no quieres? O ¿qué no te gusta, mejor dicho? ¿Qué no te gusta de esto? Hubiera sido, pues no me gusta que el caballo pues se cansa, que el caballo pues eso, tiene solamente un tiempo y tal, y que el caballo, el mantenimiento del caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, con todo eso, Ford sí que podía haber sacado la conclusión de que el caballo demandaba un coche. Vale, lo digo simplemente porque muchas veces está muy bien preguntar qué quieres, pero preguntar qué no te gusta de algo funciona también muy bien, ¿vale? Y entonces con eso ya puedes sacar una conclusión. Simplemente eso. Sí, de hecho, se crece mejor mejor sobre el fallo que sobre el acierto, ¿no? Exactamente. Nos estamos yendo más allá, luego todo esto lo aterrizaremos mucho, ¿vale? Vamos a ir directamente a ver ejemplos reales de exactamente cómo hemos desarrollado ejemplos startups en Internet. Sí, y cualquier pregunta que tengáis, apuntarla y al final nos vamos a quedar aquí y resolveremos todas las preguntas que queráis. Exacto. Vamos a ver ahora la parte de por qué fracasan la mayoría de startups en Internet, ¿vale? Son cosas que vemos, hay casos conocidos y casos no conocidos que nos han pasado a nosotros, que le pasa a mucha gente, y lo ponemos pues para que no se repita, ¿no? Antes de nada vamos a poner un vídeo donde sale Paul Graham, fundador de Y Combinator, que es la aceleradora más grande del mundo, de las más grandes, de donde sale Airbnb, Dropbox y un montón de startups más. Vamos a ver la opinión de él, la opinión de varios expertos pues al fin y al cabo en desarrollar ideas, ¿vale? Para que vean por qué fallan la mayoría de startups. Startups that fail do it ultimately because they did not make something that people wanted. They made something that, that they thought people would want. The number one reason a startup doesn't work is that people don't want the thing they're making. That's it. Startups don't fail because the technology doesn't work. They fail because nobody wants what they're trying to build. People get excited about an idea and then build the product and then find out 6 months later that nobody else was excited. Was that the number one reason products fail was not because we failed to build the product we set out to build, but because we spent time, money, and effort building the wrong product. Bueno, pues ha quedado, yo creo que meridianamente claro, ¿no? Al final fallan porque hacen algo que nadie quiere y es como, pero ¿cómo has llegado a sacar algo, sabes? Y te la has jugado sin saber realmente si alguien lo quería o no, ¿no? Y el motivo es porque normalmente lo que hacemos todos al principio, sobre todo cuando empezamos a emprender, es lanzar una idea sin hablar con nadie. Pensamos que determinada web o determinada aplicación, hablando claro, lo va a petar.
y hacemos la web, nos gastamos un dineral o la aplicación, sale al mercado y nos pensamos que de repente, de la noche a la mañana, todo el mundo lo va a compartir y va a ser viral, ¿no? Como se dice habitualmente. Y lo que pasa normalmente es que es todo lo contrario. Cuesta muchísimo arrancar una idea. Vemos el ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Nono de Chick-fil porque es muy bueno, más que nada para que entienda mejor esto. Y pasa lo siguiente. Nono tiene un montón de ideas y entonces empieza a emprender online. Bueno, primero no online, montó un bar y tal, y le fue mal y lo cerró y tal cual. Entonces luego empezó a emprender online y empezó a gastarse mucho dinero en muchos productos, ¿no? Y no le iba bien. Entonces a base de eso se da cuenta que, no merece la pena desperdiciar dinero en plan gastándose un dineral en estocarse, en comprar no sé cuántos productos y luego ver si se venden, ¿no? Entonces hace un poco el método Lean Startup, que es vamos a intentar validar sin tener producto. Y entonces, básicamente, no lo voy a contar ahora porque lo voy a contar luego qué hizo exactamente para antes de programar Chick-fil y de gastar dinero en Chick-fil, ¿vale? Ver si merecía la pena llevar a cabo Chick-fil. Para quien no lo sepa, que lo estoy dando un poco por hecho, para quien no lo sepa, Chick-fil son líderes en España de venta de ropa de chicas de segunda mano. Vale, venden ropa, es una especie de mercadillo de venta de ropa, donde cualquier chica pues, pone su ropa a la venta y ya está. Vale, pues luego lo contamos. Entonces, primer punto, desarrollar una idea sin validar, es decir, gastar un montón de dinero, ponerte a programar una idea, sobre todo la gente que programa, es un fallo muy común, se ponen a programar algo y al final se dan cuenta que no lo quiere nadie, ¿no? Cuando realmente no es necesario. Otro fallo súper común, muy común, es el de empezar a lo grande, ¿vale? Y querer llegar al mundo entero. Aquí vamos a poner el ejemplo de Facebook, ¿vale? ¿Cómo hacer? Al día salen muchísimas redes sociales, muchas. Hay mucha gente intentando hacer en la próxima red social, ¿no? Y vale, ¿cómo lo hace Facebook para llegar a ser la red social más grande del mundo, ¿no? Muchas personas se pensarán, que es lo habitual, que lanzaron en 25 países al mismo tiempo, que tienen un presupuesto de 200.000 millones de dólares y que fueron a lo grande, ¿no? ¿Vale? Pues es todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora lo vamos a ver. Ahora les cuento el ejemplo de Facebook mejor para que lo entiendan. Y luego, un punto importante también, que lo cuento ya, es el tema de querer llegar a todo el mundo, ¿vale? A la hora de vender. ¿Qué pasa? Tenemos un producto o tenemos una idea y lo que hacemos es lanzarla en 25 países al mismo tiempo. Y además, las segmentaciones que a la hora de segmentar en Facebook, por ejemplo, por ir a un caso específico, elegimos una segmentación de vamos a ir a toda España. Y entonces vamos a toda España. Entonces, ¿por qué es malo? Me voy a parar a explicar esto porque es importante. ¿Por qué no debemos hacer segmentaciones tan grandes? De media, necesitamos interactuar con un cliente, depende del producto, del valor del producto, ¿vale? Pero de media 6, 7, 8 veces. No es lo mismo vender un coche, que habrá que interactuar muchísimas veces, que vender un lápiz o un bolígrafo barato, ¿no? Que la interacción es muchísimo menor. Pero bueno, de media debemos impactarlo o debe saber de nosotros 8 veces. Entonces, esto lo cuento para que se entienda lo que viene luego. Teniendo en cuenta que tenemos que crear una relación con esa persona y nos tiene que ver 8 o 7 veces, si nosotros elegimos una segmentación de querer llegar a toda España, lo que va a pasar es que nuestro anuncio lo va a ver un porcentaje de personas muy pequeño y lo va a ver una vez. Lo ideal, si elegimos una segmentación más pequeña, por supuesto estoy dando por hecho presupuestos normales, ¿vale? Para una fase inicial. Normal me refiero a no presupuestos millonarios. Entonces, con un presupuesto normal, lo que va a pasar es que al crear una segmentación más pequeña, más reducida, impactaremos a ese grupo de personas y llegaremos a casi todos y probablemente los impactemos más de una vez. Cuando volvamos a crear otro anuncio, otra creatividad, volveremos a esta segmentación y volveremos a impactarlos con otra creatividad una segunda vez. Y al final, a esta segmentación la podemos impactar 8 o 7 veces con diferentes creatividades. Estoy dando por hecho que esta segmentación, antes de nada, hemos probado varias y nos hemos quedado con una que funcione. ¿Vale? Pero me estoy centrando sobre todo en el tamaño. Y el tamaño es importante por eso, porque si yo elijo desde el principio una segmentación de vender a toda España, mis anuncios los van a ver con suerte una vez, con muchísima suerte una vez, y para de contar, nunca más te van a ver, ¿vale? Una vez te va a ver uno, una vez te va a ver otro, con lo cual te vas a diluir un montón. Sin embargo, al hacer una segmentación más pequeña consigues eso, crear esa relación y que ese grupo de personas te vean varias veces y al final, al verte varias veces, acabarán comprándote, ¿vale? Me he enrollado un poco, pero creo que es importante porque es un fallo súper habitual. Sí, yo creo que otro fallo relacionado con esto es que encima cuando tenemos una idea y la contamos a quien sea, intentamos que suene grande, ¿vale? Siempre intentamos decir que, por ejemplo, se nos ha ocurrido hacer una aplicación que haga esto y lo otro y encima de la vuelta y del revés, ¿no? Entonces yo creo que eso es un error muy grave porque es que cuanto más complejo sea,
peor va a solucionar el problema, ¿vale? Entonces, yo creo que una idea siempre tiene que ser simple, tiene que sonar simple. Y después, grande ya lo haremos, ¿vale? Pero tenemos que solucionar siempre un problema y lo tenemos que solucionar muy bien. Exactamente. Y ponémoslo, empieza con algo que no escala, empieza con algo pequeño, por lo que veíamos antes. Veremos más ejemplos luego, pero el tema es ese. El tema es intentar empezar por algo pequeñito. No nos vamos a preocupar a priori por la escalabilidad, por hacer algo grande, ¿vale? Sino todo lo contrario, por hacerlo bien, muy, muy, muy bien y tener a un grupo de personas muy, muy, muy contento, ¿vale? Vale, les dije que les íbamos a contar cómo lo hizo Facebook y aquí viene. Facebook, cómo lanzan y cómo se inicia Facebook, ¿no? Cómo desarrollan la idea. Bueno, pues olvidarnos de si copia o no copia y cómo lo hace, no me estoy centrando ahí, me estoy centrando en cómo empieza. Empieza de la siguiente manera. La mayor red social del mundo empieza en una universidad que es Harvard, en donde solo se pueden registrar correos de Harvard, es decir, gente que esté en esa universidad, en una universidad concreta y cerrada. Entonces lanza Facebook de aquella manera y empieza la gente de Harvard a compartirlo. Hay boca a oreja. Esto es buena señal, ¿no? Cuando la gente lo comparte es que ya hay algo. Con lo cual, se corre la voz en Harvard y empieza a utilizar Facebook muchas personas. Y de nuevo, ¿qué hace ahora? No se va y lanza al mundo entero. No, se va a otras 4 universidades y lanzan esas 4 universidades. Y la gente de esas 4 universidades empieza a utilizarlo y cada vez más y más y más y más y más y más y más. Y de nuevo con correos solo de universidades. Y ya luego lo abre y empieza a crecer poco a poco. Entonces, la mayor red social del mundo crece así. Ponemos el ejemplo, luego veremos muchos más, pero es la manera, ¿vale? Más que nada por lo que estábamos hablando de dilución. Al final, si quieres llegar a todo el mundo, no llegas a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otro fallo. Este es de los que vemos día sí, día no. Típica persona que quiere montar una marca o montar un e-commerce, ¿vale? Y vender, no sé, ciertos productos, ¿no? Y entonces empiezan vendiendo, tienes una marca que no es conocida y empiezas vendiendo 27 millones de productos diferentes. Al final nadie te conoce, tú te quieres dar a conocer. El ser humano, al final, lo que recordamos, asociamos muy bien, sabemos asociar una cosa. Es decir, si tú no sabes nada de alguien y te cuenta muchas cosas, va a ser mucho más difícil que si simplemente te dice una y te repite solo una. Vas a recordar, es obvio, ¿no? Solo una cosa es más fácil de recordar que muchas. Tiene mucho sentido, sin embargo no lo aplicamos. Entonces ponemos aquí el ejemplo de Amazon. ¿Y por qué ponemos el ejemplo de Amazon? Porque el fundador, Jeff Bezos, quería desde el principio montar el e-commerce más grande del mundo. Era su idea. Él lo que quería era vender todos los productos, todo lo máximo y hacer el e-commerce como brutal, ¿no? ¿Y qué hace Amazon? Pues, lo que hace es lo siguiente. En lugar de lanzar 40.000 verticales, es decir, 40.000 tipos de productos distintos, lo que hace es se centra en un producto. Él quería venderlo todo, pero corta todo y se centra en un producto. Y se centra en libros, solo libros. ¿Por qué? Porque comprar libros era un rollo, el catálogo normalmente en librerías es pequeño y además vender libros por internet es muy fácil porque la gente confía rápido en un libro y enviarlo pues no es perecedero, tal, ¿no? Y decide libros. Entonces, ¿qué hace? Se convierte en el rey de la venta de libros. Y esta, de hecho, lo ponemos aquí porque lo ilustra muy bien. Esta es la primera web de Amazon. Vale, bienvenido a Amazon.com, libros, 1 millón de títulos y consistentemente precios bajos. ¿Y cuál es si miramos a la izquierda donde pone Amazon.com, en la especie de logo este que tiene, ¿qué pone? La mayor librería del mundo, ¿no? Es lo que pone. Y él quería venderlo todo, pero lo que hace es se posiciona y se da a conocer simplemente vendiendo libros. Vale, corta todo lo demás, porque es mucho más fácil. Y lo que hace luego es escuchar su mercado y el mercado demanda DVDs, películas y tal en ese momento. Entonces abre, y cuando ya es muy conocido en libros, abre otra vertical que es la de DVDs y tal. Yo creo que, de hecho, esta web puede ser un ejemplo muy claro de que un mercado necesitado, un mercado que con un problema acepta productos imperfectos, ¿no? O sea, si miramos esta web, es realmente es una web normal, muy básica, sí, pero sí que es cierto que... cutre, hablando claro, ¿eh? Es cutre, pero hay que tener en cuenta también que sería eso, los 90, 99, 2000, entonces, claro, es un momento en el que no es lo mismo, ¿no? Y los tiros y el CSS que se daba no era igual, ¿no? Como ahora. Entonces, pero lo que quería decir es que simplemente con que soluciones el problema, que el problema era que la gente no podía acceder al libro que quisiera, porque Amazon empezó ya con los libros en inglés en el caso de España, con los libros en otros idiomas, y antes era muy difícil. Entonces, él se centró en solucionar simplemente este problema. Foco. Eso es. Eso es. Y luego, otro tema importante, muy importante, es el tema de los cambios de nombre. Pasa muchísimo. Nos llegan muchos clientes en plan, tengo esta idea y se llama tal, y entonces voy a intentar registrar, patentar tal. Lo primero, en internet no se patentan las cosas, no puedes patentar, salvo que sea algo muy concreto y muy específico. Eso uno. Y luego,
Dos, el registro de marca. Amazon cambió de marca 5 veces, si no me equivoco. Y empezó, no recuerdo cómo se llamaba, de una manera, luego de otra, y luego se le ocurre a Amazon un día que coge el diccionario y empieza a ver nombres y ve que Amazon es el río más grande del mundo, en donde todos los ríos desembocan y tal. Y como él se quería comer a todos los e-commerce del mundo y tal, pues lo llama Amazon y tal. Con lo cual, registrar la marca es importante, pero no la registres en un momento inicial, ¿vale? Salvo que lo tengas clarísimo. Pero lo cuento porque es la típica pregunta también. Vale, vamos a ver otro fallo. Y este también es el hipercomún, como dije antes, de me gasto X dinero en desarrollar una web o una app, la lanzo y no he hablado ni con un cliente desde el primer momento. Vale. Vamos a poner 2 ejemplos, ¿vale? Aquí. El de uno que está bien hecho y uno que está mal hecho. Y son ejemplos los 2 reales. Pinterest es muy conocido y un señor es un emprendedor que le va muy bien, pero bueno, tuvo una idea que era vender casas pequeñitas para niños, es decir, como una casa, como una especie de chalepilla, pero en pequeñito para niños, para ponerla en el jardín de casas grandes, ¿vale? Esta es su idea. Mala, buena, no nos metemos, pero fue su idea. Y entonces, primero voy a poner el ejemplo del malo y luego el bueno. ¿Qué hace este señor? Se le ocurre la idea esa, ¿no? Que qué guay sería que los niños tuvieran una casita, como a todos los niños normalmente les gusta mucho, pues eso, tener su casa, caseta, guarida, tal, no sé qué, que qué bueno que tuvieran una casa, pues como si fuera una casa grande, pero en pequeñita. Y entonces, pues se pone a vender casas y en lugar de vender en las casas, contrata a una persona que vende casas. Y nos cuenta que nada, que ha estado 4 meses, que se ha gastado un montón de dinero en el tema de las casas y tal, pero que no ha funcionado. Cuando le preguntamos, bueno, y cuando nos cuenta por qué no ha funcionado, dice que no ha funcionado porque que no se vendían. ¿Pero por qué no se vendían? No lo sé porque yo no vendía. Vale. En una etapa inicial, tienes que ser tú el que vende y tienes que ser tú el que está hablando con los clientes. Las personas te van a decir por qué no te compran la casa y por qué te compran la casa. ¿Vale? Y ni siquiera hacía falta que compraran las casas. Podías haber simulado que tenías las casas, podrías haber hecho una landing, una web en donde simplemente ves el interés que hay. Eso lo veremos luego. Simplemente ves el interés que hay. No hace falta que hagas nada ni que compres nada. Y empieza a hablar con clientes desde el primer momento porque te van a decir si quieren casa o si no quieren casa y por qué la quieren y por qué no la quieren, ¿vale? Que es lo más importante. Ese es un ejemplo. Y luego está el ejemplo que hay muchos así, los que normalmente lo hacen bien, los ejemplos conocidos normalmente han seguido este modelo, que es el de Pinterest. Pinterest nace cuando ya está Facebook, cuando hay un montón de redes sociales y bueno, hay un mercado hipercompetitivo, ¿no? Entonces este señor lo que hace hace un producto mínimo viable de su web. Un producto mínimo viable es una versión reducida de lo que él quiere hacer, algo muy concreto que solucione el problema, y hace Pinterest en plan de aquella manera, y entonces se da cuenta o él cree que la gente que va a usar Pinterest está en determinadas cafeterías de Silicon Valley. Entonces se va a esas cafeterías durante 6 meses con su ordenador y se pone a desconocidos, pero eso sí, personas que él pensaba que utilizarían Pinterest, le coge su ordenador uno a uno y le pregunta, perdona, tengo esta idea, no sé qué, no sé cuándo, pum, le da el ordenador. Y entonces empieza a sacar la información a la persona, que te gusta, que no te gusta, por qué sí, por qué no, por qué lo usarías, por qué no. Y lo hace durante más o menos 6 meses. Se sienta con desconocidos en cafeterías, ¿vale? Y a los 6 meses saca un MVP, ¿vale? Y bueno, y así podemos poner 20.000 ejemplos porque habitualmente, lo que digo, las aplicaciones conocidas normalmente han seguido o webs han seguido este patrón. Y ponemos los 2 ejemplos, ¿no? Un ejemplo que lo ha hecho muy bien, que es Pinterest, sentándose con el cliente desde el momento 1 sin haber hecho nada ni desarrollado nada, y un señor que se pone a vender casas para niños sin hablar con su cliente. Sí, lo diremos después, pero esto simplemente es uno de ellos. Uno de ellos se ha centrado en el marketing desde el minuto 0 y otro, que en este caso Pinterest, evidentemente, se ha centrado en desarrollar un producto. Y una vez que ya tenga el producto, que sepa que funciona, ya haré marketing, ¿no? Entonces ya será todo mucho más sencillo. Exacto. Porque al final, si creamos algo que nadie quiere, pues es imposible venderlo por mucho marketing que hagamos. Uh-huh. Y luego, a nivel práctico, hablar con 5 personas suele ser suficiente en una etapa inicial, porque nos empieza son señales, nos empiezan a dar señales si vamos por el buen camino o no. Es decir, si les enseñas a 5 personas algo y las 5 personas coinciden, 5 personas, por supuesto, lo ideal es, además de amigos y familia y compañía, que está muy bien, enseñárselo a tu target, es decir, a las personas que creas que van a utilizar tu producto o servicio. ¿Vale? Familia y amigos está muy bien, te pueden dar buenas ideas, ¿vale? Pero vete a tu target, vete a esas personas que creas que son los que realmente lo van a utilizar, ¿vale? Y con 5 normalmente son suficientes. Por lo que digo, porque 5 te van a dar una guía y te van a decir, vale, ¿vas por el buen camino o no? Si los 5 te dicen cosas diferentes, evidentemente no está nada claro y no sirve de nada, ¿no? Es obvio, pero bueno. Sí, hay veces que mejor incluso que hablar con los clientes es, si tenemos un producto, en este caso una aplicación, una web, es simplemente, como hacía el de Pinterest, dejársela
y que empiecen a interactuar, ¿vale? Y a ver cómo funciona y a ver qué están haciendo. Entonces yo creo que eso es mucho más veraz incluso que hablarlo, porque a veces podemos condicionar con las preguntas, pero en cambio si estamos viendo y observando simplemente cómo está interactuando, eso al final no engaña. Entonces vamos a saber a nivel web qué necesita, a dónde es lo primero que clica, y lo que le interesa y lo que no le interesa. Exacto. Vale. Bueno, pues eso es todo. De todas maneras, antes de nada, antes de desarrollar una app o de desarrollar una web, lo digo por si no ha quedado claro, lo ideal es validar, ¿vale? No nos metamos a desarrollar webs y apps, a pagar o a hacerlo nosotros, porque al final es lo mismo, estamos perdiendo el tiempo, sin haber, antes de nada, validar. Y luego vamos a ver formas de validar, ¿vale? Bueno, otro error también que este yo creo que es incluso más que el resto que hemos contado, que es el de empezar con muchísimas funcionalidades, ¿no? Y ponemos el ejemplo de Instagram porque es muy conocido y muy, muy obvio, pero este es el pan de cada día. Tenemos una idea y queremos solucionar con una misma idea 25 problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que al final lo mismo, ¿no? Realmente no está solucionando ninguno, queriendo solucionar tanto. Ponemos el ejemplo de Instagram para que se entienda. Instagram, su fundador, un americano, trabajaba y tal, y que tenía la idea de Instagram, que bueno, que no es lo que es ahora, cambió, como pasa habitualmente, y entonces lo que hace es empieza a aprender a programar por las noches para poder desarrollar en plan su producto, ¿no? Y empieza a programar HTML5, CSS, y se mete a un framework tal, al parecer, y saca una especie de app de aquella manera con, no recuerdo, pero muchísimas funcionalidades. Hacía un montón de cosas. Y entonces hay un día que habla con un mentor, al parecer, y entonces le dicen que, pues eso, que cuál de esas 25 cosas es la que hace mejor Instagram. Y él le dice que lo que más demanda a la gente con la que habla y lo que está viendo es que lo que quieren realmente es el tema de las fotos con filtros. Que lo que quiere la gente es hacer fotos bonitas con filtros, porque en aquel momento no había nada, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Quita todas las funcionalidades, todas, y Instagram se convierte en fotos con filtros. Y ya está. Y de la noche a la mañana, prácticamente, porque fue muy, muy, muy rápido, empieza a crecer brutal, hasta el punto que, bueno, ya lo usamos todos, lo compra Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la lección aquí es quitar funcionalidades, quedarse con la que realmente demandaba y la clave que era esa, y por el, ¿no? Y es un poco por lo de siempre. O sea, al final siempre han existido, ¿no? Al final filtros para fotos en ordenador y en aplicaciones también. Pero como Instagram, claro, no lo hizo nadie, ¿no? De la manera que lo ejecutó, de esa manera tan buena, con tanto filtro, los filtros que la gente demandaba, eso es que no había hecho nadie. Al final esto, en una startup es muy claro. Hay dos variables, una que es tiempo y es dinero, ¿no? Nosotros tenemos un tiempo determinado y limitado y un dinero aún más limitado, ¿no? Entonces, si nos centramos en desarrollar muchas funcionalidades, no tenemos ni el tiempo suficiente ni el dinero para desarrollarlas correctamente y solucionar todos esos problemas, ¿no? Entonces, es mucho mejor enfocarnos simplemente en una y enfocarnos bien, ¿vale? Para solucionar ese problema con esa funcionalidad. Ahora, aquí lo difícil y donde tenemos que emplear más tiempo es en elegir cuál es exactamente la funcionalidad, en el caso de Instagram, la de los filtros, en la que debemos enfocarnos, ¿no? Aquí sería la pregunta clave. Exactamente. Muy bien. Vale, fallo también muy común. Ponemos el ejemplo de Domino's porque lo ilustra muy bien. Es el de posicionarse con muchos beneficios. ¿Qué significa esto? Tenemos ejemplo, ¿no? Tenemos un e-commerce y, bueno, vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Tenemos una pizzería, ¿no? Y en este caso nuestras pizzas son artesanas y tenemos ingredientes de Madagascar y exóticos de un montón de sitios. Y además la pizzería, hacemos las pizzas súper rápido y nuestros camareros son súper educados, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué es lo habitual? Comunicar a tu target, a esas personas a tu mercado, lo que le estás comunicando normalmente, lo que hace habitualmente la gente es comunicarlo todo. Y entonces dice, pues somos las mejores pizzas por tal, por cual, por pum, pum, pam, pum, pam. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? De nuevo lo mismo, lo reducimos todo a la mínima expresión. ¿Cómo lo hace Domino's en un mercado tan hipercompetitivo como es la pizza para reventarlo en Estados Unidos, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Pues descubren que la gente lo que demanda su mercado era pizzas rápidas, es decir, a domicilio, pero en un tiempo determinado, porque la gente pide con hambre. Descubren esto. Entonces, ¿qué hacen? Se olvidan de todo, ¿vale? Porque Domino's trabajaba muchísimas cosas. Evidentemente, no solo hacían las pizzas rápido, hacían pues rápido y con ingredientes de tal. Podían vender muchas cosas y con la masa de no sé qué y con el queso doble y tal, ¿no? Se olvidan de todo y simplemente se posicionan diciendo que si en media hora o menos no tienes la pizza en casa, te devolvemos el dinero. Ese es su posicionamiento, ¿vale? Se olvidan de todo, cortan todo y solo comunican eso. Con lo cual,
es muy fácil y lo que te pide el cuerpo es intentar vender y comunicar todo de tu producto. Lo difícil es cerrarlo y comunicar solo esa cualidad que quieres, ¿vale? Con la que quieres hacerte conocido. Y esto es con lo que dije antes, no es mucho más fácil hacerte conocido o que te recuerden, porque repites mucho una cosa que cuando cuentas muchas, ¿no? Y tiene mucho sentido, pero lo digo, cuando nos sale ese punto de vender, queremos contarlo todo. Y hay un ejemplo muy bueno también que es la campaña de Clinton en Estados Unidos, que bueno, la campaña iba fatal y bueno, pues muy mal. Contratan a un asesor marketing muy bueno sobre todo en este tema, posicionamiento, y le dice, a ver, te vas a olvidar de todos los mensajes que estás lanzando, que son 45.000 al mismo tiempo, los borras todos y te centras solo en uno. Y uno va a ser el que más está demandando tu target, que en este caso es la economía. Y tu mensaje va a ir centrado en economía. Bueno, pues cambiando el posicionamiento y centrándose solo en uno, al final gana las elecciones. Es un poco otro ejemplo muy mítico. En el caso de Domino's, de hecho, evidentemente, si tú te posicionas en velocidad, en servir a tus clientes rápido, va perjudicado en posicionamiento de calidad e incluso el precio, ¿no? Porque vas a tener que aumentar los precios o disminuirlos y la calidad no va a ser la misma. Pero es que eso te queda igual. Si el problema que estás resolviendo tú es el tiempo, céntrate en el tiempo y una vez que tú seas el más rápido repartiendo pizzas y seas el mejor, ganes cuota de mercado, ya nos sentaremos después en la calidad y después ya nos sentaremos en recortar costes y que hace que las pizzas sean más baratas. Pero el primer foco siempre va a ser, en este caso, sería el precio. Y aquí vemos justo en la diapositiva, en esta que tenemos aquí, vemos la publicidad que tenía y la promesa que tenía Domino's cuando salió. Y luego ya lo tenemos el ticket, ¿no? O el boleto cuando llegan tarde. Exacto. Más que nada para que vean que es real y incluso es casi actual, ¿no? Nos gustan los desafíos, 30 minutos es gratis. Vale, error típico, error muy típico también, y este también pasa muchísimo, es el de hacer marketing antes de tiempo. Esto tiene que ver con todo lo que hemos contado hasta ahora, pero básicamente lo que hacen es crear un producto sin saber si alguien lo quiere o no, sin saber, sin que tenga boca oreja, es decir, no como le pasaba a Facebook, que Facebook de una persona se lo decía a la otra, y eso es evidentemente muy buena señal, recomendación. De hecho, hay se mide el NPS, que si da tiempo lo cuento luego lo que es, básicamente para ver eso, si hay recomendación, y si hay recomendación es muy bueno, y si no nos están recomendando es que algo no estamos haciendo bien. Y lo mismo con la retención, es decir, si a nosotros un cliente nos compra una vez y no nos vuelve a comprar, pues tenemos un problema. Sin embargo, si hay retención, es decir, si ese cliente nos compra varias veces, pues lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, si hacemos marketing antes de tener boca oreja o de tener retención, lo que estamos haciendo es tirando el dinero, porque vamos a captar un cliente que es lo más caro, va a venir, nos va a comprar y se va a ir, ¿vale? No ha servido de nada, es tirar dinero porque van a venir y se van a ir. Lo que queremos al final es que vengan y repitan, ¿no? Si no repiten no tiene ningún sentido. Y hay un ejemplo también de otro cliente que este también es que lo ponemos porque nos ha llamado mucho la atención, no podemos decir quién es, pero bueno, es conocido, y lo que ha hecho, lo que va a hacer, bueno, estamos ahí viendo si lo hace o no lo hace, pero bueno, lo que quería hacer básicamente era, tiene un producto que tiene un marketplace y no está yendo bien, entonces lo que va a hacer es anunciarlo gastar todo su presupuesto de marketing anunciando en tele. Y evidentemente lo que está pasando es que no está convirtiendo ese marketplace, es decir, la gente entra y sale, no vende. Y su idea es gastar todo el presupuesto de marketing en tele para ver si trayendo a mucha gente empieza a vender, ¿no? Y esto pasa un montón. Sí. Esto pasa sobre todo cuando te enamoras de tu idea hasta tal punto que intentas culpar a todo menos a tu producto. Entonces, al final esto es como tener un avión de papel intentar tirarlo cada vez con más fuerza, invirtiendo más en marketing, sería el símil, no va a volar más, ¿vale? O sea, el avión va a caer. Entonces, vamos a centrarnos en construir un producto, un avión de papel que de verdad vuele, y una vez que ya vuele bien, ya centraremos ya todos los esfuerzos en lanzarlo. Eso es. Error también muy común, el de usar muchos canales de captación. Aquí pasa habitualmente, tengo un producto X y lo que hago es que hago YouTube Ads, hago Display, hago SEM, estoy en AdWords, hago Twitter Ads, estoy en LinkedIn, estoy en todos lados, ¿no? Y al final lo que pasa es que me diluyo y no estoy en ninguno, ¿vale? Y es un poco lo que decía antes de las relaciones, que tenemos que impactar de media 8 o 7 veces para que sea efectivo, ¿no? Y crear una relación. Y aquí se pueden hacer dos cosas. Se puede probar canal a canal, ¿vale? Es decir, pruebo Facebook Ads y me centro en Facebook Ads, invierto en Facebook Ads y yo sé que todo lo que esté pasando, todo el retorno, me viene de Facebook Ads, con lo cual es muy fácil de medir. Y puedo hacer esta estrategia, con lo cual es obvio. Además voy a ir mejorando Facebook Ads, cada vez lo optimizaré más y tal. Si no funciona Facebook Ads, me voy a probar pues donde esté mi target o donde crea que está mi target. Pues en este caso, si yo creo que mi target está en Instagram porque tengo algo que ver con moda o tal, pues me voy a probar Instagram.
y centro todo mi esfuerzo en Instagram, ¿no? Y voy probando canal a canal, con lo cual es muy fácil de medir el retorno. La otra estrategia, que es más avanzada, requiere más presupuesto y no la recomendamos en una fase inicial, es la de salgo probando muchos canales, es decir, pruebo YouTube Ads, Display, Instagram, Facebook Ads, etcétera, etcétera, y luego me quedo simplemente con el que mejor funciona. Esto para una etapa más avanzada está bien, pero ¿qué pasa? Que te diluyes muchísimo intentando ir a muchos canales. Lo mismo, no te centras en un target concreto, en un grupo de personas concreto, con lo cual pasa un poco lo mismo. Y ya no esto porque se supone que lo haces para probar cuál funciona mejor. Lo que pasa habitualmente también es que, salvo que tengas un equipo o una persona que sepa medir muy bien, analítica, lo que pasa aquí es que si estás impactando diferentes canales, medir cuando impactas a diferentes canales, hay un momento en el que cuando tú impactas a alguien en Facebook, pero esa persona comparte, o en Twitter, etcétera, etcétera, tú no le puedes atribuir ese porcentaje, no se lo puedes atribuir a nada, no sabes realmente lo que está pasando. Empiezas a diluirte, salvo que sepas medir muy, muy, muy bien y es muy complicado. Con lo cual, para una fase inicial, lo recomendable es probar un canal, explotar ese canal, siempre, por supuesto, centrarnos en el canal donde está nuestro target, no vayamos a vender, que eso también pasa mucho, no voy a vender en Pinterest, ya, pero Pinterest es 90 no, pero mayoría de mujeres y funciona muy bien para determinadas verticales. Con lo cual, no te vayas a Pinterest, vete a lo mejor a Facebook, que es más obvio y está tu target, ¿vale? Elegir muy bien dónde empezar. Pero básicamente esas son las dos formas de hacerlo. Recomendamos ir uno a uno y centrarnos en uno, ¿no? Además, prácticamente imposible dominar a la perfección todos los canales. Entonces, si somos emprendedores y tenemos que hacer todo nosotros, que sería lo ideal para aprenderlo, es más fácil aprender uno a uno que centrarnos en todo, porque aunque tienen similitudes, son parecidos, los trucos para conseguir, por ejemplo, clics más baratos o ventas más baratas, que al final es lo que nos interesa para optimizar presupuestos, eso es imposible aprender todos a la vez. Bueno, pues después de ver todos los fallos y esas consideraciones generales, vamos a ver exactamente cómo lo hizo Chick-fil, cómo lo hizo Quiero que me lo traigas, que fue un proyecto que monté en Canarias hace 2 años más o menos, y cómo lo hizo Dropbox. Hemos elegido diferentes verticales, diferentes temáticas, porque pues por si alguno tiene una idea relacionada con moda, otro tiene una idea, Quiero que me lo traigas, básicamente es una especie de Deliveroo, pero lo monté cuando no existía Deliveroo, buenos restaurantes llevados a casa vendiéndolos online. Y luego Dropbox, que todos lo conocemos, ¿no? Para compartir, para tener archivos en la nube y poder acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo, ¿no? Vale, vamos a ver cómo lo hizo Chick-fil. Chick-fil, después de haber emprendido diferentes ideas online, se da cuenta que no puede seguir gastando dinero en productos, simplemente en gastar dinero en productos y luego intentar venderlos y tal, ¿no? Se da cuenta que no tiene ningún sentido. Entonces lo que hace con Chick-fil es lo siguiente. Chick-fil, lo que dijimos, es un mercadillo donde chicas venden ropa. Lo primero que él tendría que validar para ver si su idea funcionaría es si hay chicas interesadas en vender su ropa. Entonces lo que hace una landing page, una landing page es una web con un único objetivo, ¿vale? Una web debería tener un objetivo, pero puede tener varios, y una landing, la diferencia es que tiene un único objetivo, landing page. Entonces, hace una landing page con Chick-fil, donde simplemente describe la idea y donde pone un formulario para captar emails, para que las chicas empiecen a registrarse. Y lo que hace es lo siguiente, empieza a hablar con influencers, ¿vale? Que normalmente enseñan su ropa, las típicas chicas que enseñan su ropa, ¿no? Y se hacen fotos y tal, y tienen muchas seguidoras. Hace una lista de, no recuerdo si eran 100, 200, bastantes, y empieza a contactar con ellas por email. Y contacta por email preguntándoles si estarían dispuestas a vender en su plataforma. ¿Qué pasa si él hubiera hecho como estaba haciendo hasta ahora, que era pagar, desarrollar la idea y luego ver si funciona? Que lo que hubiera hecho es hacer una plataforma y cuando hace la plataforma se gasta un dineral y tiempo, empieza a hablar con estas chicas y las chicas dicen que no, que ninguna quiere vender, con lo cual no ha servido de nada. Se ahorra ese paso y hace lo que les estoy diciendo. Empieza a hablar con ellas y de las 200 o no recuerdo 100, un porcentaje altísimo estaba dispuesta a vender, ¿vale? Con lo cual las registró y de hecho fueron las primeras chicas que empezaron a vender en Chick-fil. Simplemente haciendo una landing y contactando con chicas. El siguiente paso que hizo fue, en este caso no programaba, ya con un grupo de 60 o 80 chicas que querían vender, lo siguiente que hizo fue meterse a desarrollar la web en este caso. Por lo tanto, es una ejecución muy bien hecha y cuando hablamos con Ono y nos lo contó, la verdad que creemos que está muy bien, sobre todo que validó lo que más riesgo tenía en su idea. Exacto. Y los pasos que siguió lo hizo muy bien. A la hora de validar una idea, y esto lo digo por si se me olvida, a la hora de validar una idea tenemos que intentar validar siempre lo que más riesgo tiene primero. Es decir, en el caso de Nono, validar si habían chicas interesadas en
en comprar ropa, pues era un poco más evidente, ¿no? Siempre hay personas, de hecho hay tiendas en muchas ciudades que venden ropa de segunda mano, con lo cual sí que hay un mercado. Lo que no sabía es si habían chicas y sobre todo influencers que iban a estar dispuestas a vender ropa. Entonces, validó primero lo que más riesgo tenía. Aquí, por ejemplo, podría tener otro problema, que era si había chicas dispuestas en comprar ropa de segunda mano. O sea, que aquí también al ser un marketplace tiene al final dos targets, ¿no? Que se dice, dos tipos de público. Entonces, debería validar los dos. En este caso, considero que era más importante saber si la gente quería validar vender su ropa, pero también, bueno, pues validar si la gente quiere comprarlo. Yo creo que es un paso bastante importante en Chick-fil-A, como lo es en BlaBlaCar. En BlaBlaCar, por ejemplo, yo creo que por ejemplo, en mi caso, yo validaría antes en BlaBlaCar si hay gente dispuesta a subirse en un coche ajeno que si hay gente dispuesta a compartir un coche, ¿no? Porque yo creo que al final el riesgo que tiene eso es mucho mayor. Bueno, pues Chick-fil-A fue como lo desarrolló. Ahora, le voy a contar un poco más porque lo desarrollé, fui yo el que llevó la estrategia y la parte de validación y tal. Y lo cuento, escribí un post donde lo cuento y donde pongo fotos y lo cuento en plan con mucho detalle. Aquí no voy a ir con tanto detalle porque está escrito, si quieren luego les paso el enlace con el post para que lo lean, están las fotos, está todo en plan contado con muchísimo detalle. Pero ¿qué pasaba? Yo tenía una idea, ¿no? Y a mí, ¿qué problema? Yo tenía un problema y era que muchas veces no tenía tiempo de cocinar y quería comer bien, quería comer sano, no quería pedir hamburguesa ni chino ni pizza, ¿no? Y en ese momento no había opciones, solamente había chino o pizza. Y normalmente comida rápida y tal, ¿no? Entonces, digo, vale, ¿por qué no coger y vender comida de buenos restaurantes, venderlo online y repartirlo a domicilio? Vale, muy bien, lo hablo con algún amigo que luego fue socio y nada, y le encanta la idea y él también tenía el mismo problema y empezamos a ver cómo lo validamos. Entonces, ¿qué hago? Pues lo primero que hago es, ¿dónde va a estar la gente que va a pedir online comida? Vale, pues a priori era en Canarias, Facebook es donde está el 90% de la gente, el resto de redes sociales no tenía mucha aceptación y donde creo que va a estar mi target. Entonces, lo primero que hago es voy a Facebook, creo una página en Facebook, ¿vale? Con un logo rápido y con un texto que simplemente explica lo que después te llevamos la comida de los mejores restaurantes y hago una oferta, ¿vale? Y hago una oferta en una landing, en una web, donde lo único que hay es donde lo único que hago es contar la idea y hacer una oferta. Oferta del 20% para los 100 primeros que se inscriban, tal, no sé cuánto. Lo muevo en Facebook, ¿vale? Y en nada, en una semana, o menos, en 3 días o en 4 días, poquísimo tiempo, hay 150 y algo personas apuntadas, ¿no? Y entonces empiezo a hablar. Lo primero, en una fase inicial de la idea tenemos que maximizar para aprender siempre. No para captar a 1.000 millones de personas, no. Lo que quiero es aprender. Quiero saber por qué quieren pedir, qué problema tienen realmente, dónde están, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de comida en este caso? Exacto. ¿Y qué tipo de comida quieren pedir? Porque igual Emilio tiene el problema de la comida sana, pero igual realmente esa gente no le daba igual la comida sana y el problema que tenía era que no podía pedir pues pasta, no sé, o cualquier tipo de... Exacto. Entonces, básicamente, bueno, pues hicimos eso y lanzamos, validamos esa parte y luego estaba la segunda parte que era la de los restaurantes. ¿Cómo un restaurante querrá formar parte de esto? Es decir, querrá que yo le reparta su comida. Esto tiene mucho riesgo, ¿no? Y entonces esto fue la segunda parte que teníamos que validar y lo validamos haciendo un contenido que fue una lista de los mejores restaurantes, que también está escrito, lo tengo escrito, donde hacía una lista con los mejores 25 restaurantes, los que más había votado la gente que se había registrado, y entonces le llegó a ellos y a los 25 restaurantes, como salían a la lista de los mejores, pues los empezaron a compartir, nos empezaron a conocer y varios ya se interesaron en el servicio. Y así lo validamos, es decir, sin hacer nada, sin gastar prácticamente nada, simplemente algo de tiempo, validamos una idea, ¿no? Y la última que vamos a contar es la de Dropbox, que es una idea de esta tecnología, ¿no? Y es una idea muy difícil de ejecutar. Dropbox, la ejecución requiere un equipo de personas muy grande y a nivel tecnológico es muy complicado. El gran diferencial de Dropbox respecto a otras aplicaciones de este tipo es la tecnología, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues básicamente sin meterse en programar y sin meterse a desarrollar nada, hacen de nuevo una web, una landing con un vídeo. Y en el vídeo lo que hace este señor, el fundador, es explicar cómo iba a funcionar Dropbox, pero como si fuera de verdad. Es decir, pues funciona así, tienes una carpeta, arrastras tus archivos y lo va a ver todo el mundo y estés en el dispositivo que estés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues gracias a este vídeo y esta landing tal, consiguió unos 75.000 registros, sí, sin tener producto. Cuando tuvo estos 75.000 empezó a hablar y tal, y después de esto fue cuando se lanzó y se metió a desarrollar Dropbox. Evidentemente les ofreció después, una vez que se registraron y vieron que el producto no está desarrollado, les pedía perdón en una landing page y les decía que tenía un 20% de descuento una vez que el producto estuviese listo.
Pero bueno, yo creo que es un buen ejemplo de teniendo un diferencial, un producto con un diferencial en tecnología, ni siquiera ponerte a desarrollarlo, sino simular que lo has desarrollado para realmente ver que el mercado está demandando eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es una práctica, vamos, muy bien hecha. Bueno, pues hemos visto los ejemplos. Aquí tenemos el vídeo de Dropbox. Se está haciendo un poco tarde. Lo sentimos un montón si estamos alargando el domingo a gente que debería estar durmiendo. Ya queda muy poco. Lo único recordar, siempre validamos las partes con más riesgo. No meternos en validar la parte más obvia, sino lo que más cuesta. Y eso es un poco lo más importante. Hemos recalcado todo. Este webinar va a estar grabado por si alguien lo quiere ver de nuevo. De todo, ¿vale? Si nos tenemos que quedar con algo, con todo lo que hemos contado, que hemos contado un montón de cosas y hemos mareado mucho, es con la regla del 1, ¿vale? Esto es una regla que nos hemos inventado porque al final lo que hemos contado a lo largo de la presentación es verdad, solo recordamos una cosa, ¿no? Y nos quedamos con lo último que vemos habitualmente. Entonces, al final ponemos la regla del 1, que es la siguiente. Podemos probar en una fase inicial muchos productos, es decir, muchas landing para probar muchas historias, pero al final, cuando vayamos a hacer algo, vamos a quedarnos con una vertical, con un producto en concreto, con una funcionalidad, con un canal, con un mercado y con una segmentación. ¿Vale? Esa es la regla del 1. Probamos mucho, todo lo que queramos, en una fase inicial, pero de cara al lanzamiento y de cara a lanzar el MVP y ese producto, nos vamos a quedar con eso, ¿vale? Una vertical, un producto, una funcionalidad, un canal, un mercado y una segmentación. La regla del 1. En definitiva, simplificar todo al máximo. Aunque el cuerpo te diga que no, porque es lo que pasa siempre, el cuerpo te va a decir que no, va a querer seguramente muchas funcionalidades, muchos productos, muchas segmentaciones. No, lo puedes probar, eso está muy bien, pero luego quédate con una. Y por eso lo llamamos la regla del 1, ¿vale? Sí, podrás probar hasta donde te limite tu presupuesto. Al final, si tienes un presupuesto mayor, pues podrás probar mucho más y testear mucho más canales, mucho más segmentaciones, mercados, etcétera. Y si nuestro presupuesto es más limitado, tendremos que pues, estudiar más el mercado, hablar con clientes antes y a partir de unas hipótesis o de una hipótesis bastante cerrada y acertada, ¿no? Para no gastar todo el presupuesto. Eso es. Bueno, pues chicos, hasta aquí todo. Vamos a poner un vídeo que a nosotros nos gusta bastante. Nada, dura muy poquito, esperemos que les guste. Y con eso cerramos y después del vídeo nos quedamos un ratito y vemos preguntas, ¿vale? Les pongo el vídeo y luego vemos preguntas. Sí. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperamos que les haya gustado. Si alguno tiene alguna pregunta concreta, sin problema que lo pongan en el chat y respondemos a todo, ¿eh? O sea que con total confianza escriban. Y al que se quiera ir, muchas gracias por atendernos. Exacto, sí, si hay alguno que se tenga que ir a dormir, que por favor que no lo dude, sí. Y nos puede escribir siempre un email